ya estamos con tres, los considero amigos de la casa, ¿no? Bien. Vamos a hablar de qué O tienen... nuestros. Sí. Sí. Bueno, de la casa somos nosotros. Ah, un perfecto. poco. Está bien. Vamos a hablar de qué tiene en la cabeza Milei, de cómo funciona el poder en los alrededores de esta díada, de estos dos hermanos que están claramente hoy en problemas después de la elección en la provincia de Buenos Aires. Ya están con nosotros Valeria Di Croce, autora del Arca de Milei, Juan Luis González, autor de El Loco y las Fuerzas del Cielo, y Victoria de Masi, autora de la biografía de Karina Milei, que no recuerdo el título del libro. Karina, Viste que simplemente. alcanza Con Karina Sí. estamos hechos. Gracias, chicos, por venir. Muchas gracias. Bueno, me interesa arrancar escuchándolos de cómo están viendo estos primeros días post-derrota. Un Milei y una Karina, bueno, que quedaron... A prueba están, ¿no? Sí, muy en jaque, ¿no? ¿Cómo los ven? ¿Quién arranca? Con Acá Juan ya ya somos nos amigos. estábamos peleando. Puede arrancar Total. Juan, que tiene una mirada distinta a la nuestra. Que arranque Ah, Juan, bueno. Me mandó que cara está... al toque. ¿Viste Después que lo criticaron a Kicillof porque estaba con un mate en lo de Sí. Pañi? Total. Sí, ¿quién A toma las 10 mate de la a las noche. 10 de la noche? Pero no, ahí lo banco. Juan Porque Luis ¿Es hay gente genuino? que toma ¿Decís vos? mate. ¿Es genuino? Sí, ¿Tomar mate, mate a las 10 de la 9 noche, 11 de la noche. Hay cosas marranas en este país. Un presidente que habla con el perro muerto, yo que sé que toma el mate. Tampoco está Alguien no loco. sabe tomar. Ya. Claro. Arranca así, bien Arranca para arriba. arriba. No, estábamos debatiendo, pero igual yo creo que coincidimos en el fondo de que a mí me sorprendía mucho y un poco me desilusionaba este Milei moderado, que ahora habla de diálogo, de empatía, de acuerdo con los gobernadores, y yo todos acá no vimos al Milei revolucionario, venía a destruir el Estado y que sacaba todo patán en el culo y que era un gladiador romano y que no sé qué. Como que te desilusiona un poco el personaje, pero yo creo que coincidimos acá, creo, en el fondo, que es una construcción. Yo creo que este Milei moderado que vimos ayer en la cadena no puede durar mucho. Están pensando las elecciones que se le vienen ya. Sospecho, de hecho, que es un pase de comedia para después el presupuesto se caiga y decir, mirá, yo quise aumentarte a vos jubilado, pero no pude porque la casta no me dejó. Pero bueno, vos agregabas, acá Valeria agregaba que Trump esto también lo hizo, ¿no? Como para desviar la conversación. Sí, lo que hablábamos con Juan es, a mí no me desilusiona, porque en definitiva el objetivo sigue siendo el mismo. Lo que yo le decía a Juan es que en esta construcción en espejo que tienen estas derechas a nivel global, Trump cada vez que estaba en una situación complicada hacía o una barbaridad más grande o algo que generara disrupción. En el caso de Milei, parecer moderado es disruptivo. Entonces uno empieza a discutir sobre cómo habló ayer en la cadena nacional y si dijo una cosa que nunca había dicho y si no insultó a nadie, cuando lo normal sería que no insulte nunca a nadie. Entonces yo le decía a Juan, uno cae en la trampa que de repente está discutiendo el presupuesto, la agenda definitivamente cambió, dejamos de discutir lo que sucedía con los audios de Landís, esa semana complicada, la derrota electoral, toda la crisis económica que hay detrás y estamos discutiendo los modos de Milei. Entonces yo lo que le decía a Juan es una estrategia, digo, el cambio de agenda a partir de una narrativa, de una construcción, de un maquillaje. El año pasado presentó el presupuesto, no sé si se acuerdan, en una cadena nacional, en el Congreso de la Nación, hizo todo un show, un sábado a la noche, y era como histórica presentación. Digo, claramente hay una derrota política de Milei en términos de tuvo que hacer esto para recuperar la agenda, haciendo algo que no se esperaba a nadie. Pero yo no me desilusiona porque ya hoy en la CEPAC estaba de nuevo más Volvió o menos en un poco su tono. a ser el mismo. Entonces, es un acting. Digo, uno lo tiene que leer como eso y el presupuesto de este año es peor al que presentó el año pasado, que después nunca la comisión de presupuesto lo trató. Claro. Vicky, ya cuando vos publicaste el libro decías no hay Milei sin Karina. Me parece que eso se puso en juego después del caso Spanuolo, ¿no? A ver si podía separarse esa dupla. Sí, yo ayer esperaba la cadena un poco para ver la puesta en escena, ¿no? De La Libertad Avanza, que para mí a nivel teatralidad siempre tiene algo para decir. Y coincido con Vale en que este es otro cosplay, ¿no? Sobre todo esperaba a ver dónde iba a estar sentada o parada Karina y ayer no aparece. Me parece que lo que está pasando con la hermana es que la han corrido un poco del ojo público y al mismo tiempo sigue siendo la mujer más blindada y no solo eso, sino ratificada, ¿no? En su cargo. Así que más allá de que Karina no haya estado presente ayer en la cadena nacional,
sigue estando, ¿no?, al lado del presidente. Es su mayor influencia. Ahí creo que está la gran novedad de las últimas horas, que incluso en el primer anillo de gobierno se dieron cuenta hasta dónde llegaba el nivel de control de Karina sobre Javier, que estaba dando vuelta, lo veníamos charlando. No sé si es una cosa de querer creer que no es real, o cuando de repente la realidad te toca la puerta y la tenés que ver, pero el hecho de no hacer cambio después de la derrota electoral, cuando todo el gobierno lo da por descontado y nos enteramos por Morales Solá que el propio mi presidente era que lo quería hacer cambio, quería echarlo a Luna Menem y a Pareja, y tiene una reunión con Karina y Karina le dice que no, como que pone brutalmente manifiesto hasta dónde Milei es el funcionario más importante, Javier es el funcionario más importante del gobierno de Karina. Y eso es un shock, ya te diría, no solo en lo político, sino en lo espiritual, emocional. Uno habla con la gente de gobierno estos días y están... estos los ingenieros del caos que reinventaron la pólvora y venían a cambiar todo, de repente están que ya ni en el WhatsApp ni los stickers te contestan, gracioso. Sí, a mí me sorprende un poco la negación que hay respecto de la figura de Karina Milei, ¿no? Porque parece que hubo que esperar a que aparecieran una serie de audios como si no bastara otra cosa. Y en esto de la dramatización, la puesta en escena, la teatralidad de la libertad avanzada, Karina es un personaje protagónico. Y me sorprende y al mismo tiempo me da un poco de gracia de que, bueno, recién ahora se dieron cuenta de que Karina Milei es el corazón del Y poder. de hecho ella sigue haciendo campaña, Claro. fue a Tucumán, ¿no? Incluso Sí. después del escándalo de los audios. Sí, siempre en dispositivos controlados, ¿no? En espacios cerrados donde los requisitos de admisión son bastante rígidos, no entra cualquiera, pero después se cuela una filmación de alguien. Había estado en con- Junín, provincia de Buenos Aires, ¿no? Con ese video, ese discurso, tan débil, ¿no? Sí, no es buena a la abordadora. hora de hablar, lo mismo en Tucumán, ¿no? Un discurso Sí. de 2 minutos que te da como un Sí, Y escozor, después ¿no? En el cuerpo. estuvo con jóvenes de universitarios Sí. y de Secundarios, secundarios, sí. la agrupación Bases, Ajá. volvió de Tucumán y se juntó con pibes. Y en esto de la teatralidad... Ahí que- el video no vi, si hubo video no Sí, lo vi. sí, hubo Ah, mira. video, lo difundió la legisladora, la Pilar Pilar, Pilar Ramírez. Y hay algo en la teatralidad de la libertad avanza que decía Vicky, que es interesante porque la crítica de las últimas 2 semanas fue al entorno de Milei, del cual claramente Karina es parte. Y es la primera vez que él da una cadena nacional solo. Sí. Y ahí también hay un significante que ver, que es soy yo solo. Que ahí es donde yo digo que aparece esta construcción de si esto no sale bien, esa frase que uno dice, pero no va a salir bien, o sea, porque es imposible, pero es porque no me dejaron hacer lo que yo quiero. Pero yo soy el que garantiza. Tiene también que ver con lo electoral, esta idea de que el que tracciona es él y es Javier y no el resto. Entonces me parece que también hubo una decisión, porque él difunde un ratito antes una foto con Caputo, con Adorni, con Esper, que era el vocero que automáticamente sale después en los medios a hablar del presupuesto, pero hubo una decisión de que era él solo en la cadena, nunca había pasado, siempre era o con los 4 jinetes económicos o con su gabinete completo. La teatralización del año pasado en el Congreso fue una puesta en escena de cadena nacional, un sábado a la noche. Es la primera vez que él solo, o sea, como soy yo, el Está que al toma frente. las decisiones soy yo y estoy al frente. Bueno, que es lo que también salieron a decir después Claro. de la derrota, ¿no? Estoy al frente. Ahora, ¿cómo le puede pegar a Karina? ¿Cómo te imaginas que le pega a Karina toda esta situación? Digamos, ella es capaz de decir, me corro para que vos puedas terminar bien tu gobierno, o no tiene esa capacidad. Yo podría hacer una lectura tengo algún dato y una serie de sospechas. Me parece que Karina se ganó a fuerza de trabajo y de cuerpo el lugar que ocupa, y solo se correría si su hermano se lo pide. Pero solo si su hermano se lo pide. Y eso no va a ocurrir. Yo lo veo un poco difícil. Javier Milei necesita a Karina para cuestiones básicas de la vida. Es su contención emocional, su contención física también. Ella llegó a declarar que es los oídos de su hermano. O sea, este es un doble comando, como se decía en una época, pero con una relación de sangre, filial. Son 2 hermanos que están teniendo como la tenencia compartida del gobierno, ¿no? Una especie de... No, y él ha sido Sí. muy explícito, ¿no? Ella es el jefe, ella es Moisés, yo hago todo esto por ella. Ella es el ser más maravilloso del universo. Mi Todos ángel textuales. guardián. Mi ángel guardián. Entonces, a Moisés, al jefe, al ser más maravilloso del universo,
obviamente no le vas a pedir que se corra si hago todo esto por ella, como dice Milei. Además, en el caso de Libra, para plantearlo de manera simplista, ¿no? Seguramente es más complejo. Ahí el que cometió el hecho ilícito, o eso se investiga, es Milei, ¿no? Bueno, no sé, no está claro quién le llevó el negocio. ¿Quién Ah, hizo el es link? verdad. De las ¿Quién reuniones cobraba por las participó reuniones? siempre Karina. Es verdad, es Claro. verdad. Y los Claro. testimonios siempre apuntan a Karina como la que era la que motorizaba, movía Sí, la es plata. verdad. Hay un famoso tuit de Juan de que hace 3 años, 2 años, que Sí, dice hace 4 años. el problema para este gobierno va a ser que a Karina le gusta mucho la guita, algo así. El vicio de Karina, que ahora habría sacado la versión actualizada con la voracidad genética, como dice Españolo, pero sí, era algo que a ella la... O sea, yo sumaría una cosa que es conmigo como una fotitis que tiene Karina, no sé cómo llamarlo. Fotitis. Es una palabra que me ocurrió en el bondi viniendo para acá. Bien. Le que gusta mucho sacarse fotos. No. Está en el medio de la foto, como la estamos viendo ahí. O sea, ella en el Sí. medio de la cena, con esa paradoja, ¿no? Porque no habla, pero también que está en el medio de la cena, eso ya evidentemente la mueve. Bueno, el día de la Asunción fue muy Bueno, la claro. primera foto de gabinete, si vos partís al medio de la foto, en el centro está Karina, 5 ministros por lado, y en el margen inferior izquierdo, mirando afuera de cuadro, está el presidente. Para mí es Sí, una foto no, tomada el día de la asunción formal. Para mí esa foto dice mucho. Un montón. No es una actitud de monje negro. No. De yo te armo, pero mejor que no, se me me vean. vean. Claro. Hay algo ahí que es interesante. Hoy le contaba a Juan, hoy Trump se peleó con un periodista australiano porque le preguntaron sobre los negocios de su familia. Ajá. En realidad le preguntaron sobre sus negocios y él respondió que no eran sus negocios, eran los negocios de su familia. Él tiene 4 hijos, todos están vinculados a la política. No es que no se dedican a la Claro, política, no es son una parte. familia lejana, además. Y la escena, lo que podríamos considerar la escena final, previa a la toma del Capitolio, es uno de sus hijos, con quien sería su yerno, instando a pedir la cabeza de quien era el vice y a pelearse con los republicanos, y dicen textualmente, antes de la toma del Capitolio, con Trump en el escenario, que los republicanos lo habían traicionado. Entonces también hay algo ahí de esta cuestión familiar, de ella va a ser la que no me deje cuando todos me dejen. Digo, para mí también eso se pone en juego, no es casualidad. Digo, esa situación en donde uno ve la campaña del 2020 de Trump, ve la campaña y el regreso ahora, y su núcleo duro es su familia, porque también se construyen como una marca. Digo, cuando uno ve los viajes de Milei, Bolsonaro donde también, Karina va... ¿no? Piensa en los Sí, hijos. también. Los hijos, digo, ahora tiene a Eduardo instalado en Estados Unidos como un lobista que es quien negocia el vínculo con la derecha norteamericana, la CEPAC. Digo, todos generan esos entornos. Ahora, es más fácil de entender que no se quiera sacar de encima a Karina, pero no es tan fácil de entender que no quieran quemar algún fusible como Sebastián Pareja, como Lule Menem, o en lo electoral o en el caso Spanuolo, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que prima? Y Que lo- Karina dice, Milei con los míos no. En lo político no tiene mucha explicación. Ahora, yo me pregunto si hay en esos vínculos algo más allá de lo político. Por ejemplo, lo que dice Españolo, ¿no? Que el tipo que lleva la guita para Karina era Lule Menem, como el mismo caso Pareja en Buenos Aires, que antes fue Kikuchi, también estaba a la venta de candidaturas, una separación muy compleja. Si fuera efectivamente así y no hay solamente un vínculo político, sino uno comercial, y uno comercial ilícito, bueno, empieza a cobrar otra dimensión, ¿no? Porque lo echás, primero, si esto fuera cierto, es toda plata de Barrani, diría Malatón. Entonces, si Lule Menem, estoy haciendo teoría, ¿no? Te mexicanea parte de la plata, ¿no? ¿Con qué factura le hace ir a cobrar? Entonces, y además, o sea, se puede quedar una parte de la plata, como dijimos antes, ese vicio de Karina la mueve, y por otro lado puede cantar también, que es Claro. otro gran problema. Entonces, se abre dimensión, digamos, no en lo político, me parece. ¿Qué se imaginan? Bueno, estuvimos analizando el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires. Claramente el electorado en la principal provincia del país le está diciendo tenés que cambiar, tu gobierno no me gusta, tu plan económico no me gusta. ¿Tiene capacidad este binomio para cambiar? ¿Puede cambiar? ¿Milei puede cambiar, Karina? Yo creo que no. Pero además porque yo siempre insisto en un detalle de Milei. Milei se define a sí mismo como economista. Digo, uno sigue, digo, yo todos los días lo miro esperando que cambie su biografía de X y no lo hace.
le parece más importante ser un economista que ser el presidente de la nación. Digo, no es un dato menor. Y él se presenta además como un economista. Digo, es circunstancial ser presidente, ¿no? Digo, a mí eso me llama siempre la atención. Y creo que está mucho más obsesionado en demostrar que su plan económico va a funcionar, aún a pesar de la realidad, que dice todo lo contrario, que en articular políticamente. Digo, nunca sus salidas son lo que uno esperaría que sean en términos políticos. Digo, si hay algo que ha logrado es romper con las categorías que nosotros podemos analizar cualquier cosa. Uno diría, bueno, frente a una derrota va a llamar a los gobernadores. Y no hace eso, pero sí hace, digo, la billetera en pos de que los gobernadores, ayer el caso de Frigerio, de Cornejo, o sea, usa viejas prácticas con tal de que ese respaldo que necesita siga estando. Pero no se mete él en eso, él sabe que eso lo va a hacer otro. Un poco lo que hablábamos la vez pasada, Karina sigue siendo la que se mete en un barro que él no se quiere meter porque no le interesa. Quien armó el partido es Karina, quien recorre, o sea, quien se ensucia para hacer lo que él no tiene ganas. Digo, lo dice Caputo también, ¿no? Yo, la política no me interesa. Digo, es como una mesa de 5 amigos jugando a que lo que ellos en términos económicos dice que tiene que pasar pase y los amigos de ellos favoreciéndose. Ese es el problema, digo, no están discutiendo la economía de un país, están discutiendo a qué grupo y a qué sector económico favorecen. Y eso es terrible, digo, porque uno quiere analizar políticamente las cosas y lo que está pasando es otra cosa ahí. Vicky, dale. Perdón. No, ese para mí es el punto del discurso de ayer de la cadena nacional, ¿no? No está gobernando pues estamos hablando de provincia de Buenos Aires, digo, no hay una política pensada para esa población que te define una elección, sino que hay un mensaje directo al mercado. Después, por otro lado, pienso en esta etapa de los hermanos, es como Milei, un arquero solo defendiendo y Karina alentando. Sí, después, bueno, arréglense, no sé. Es como, son dos personas que están muy convencidas de que su proyecto va a funcionar y su propósito es implementarlo, sin calcular ningún tipo de riesgo. Qué duro el golpe con la realidad también, ¿no? Bueno, sí, yo creo no. Por lo que me cuentan desde adentro, lo que me dicen es que no están siendo conscientes los hermanos del escenario que se planteó post elecciones en la provincia de Buenos Aires, interferido obviamente por el tema de los audios de Españuelo o las coimas de Karina. Ya no sé cómo decirlo, pero bueno, ese tema. Sí, pareciera que este pequeño giro que vemos de Milei, al menos en lo discursivo, es obra de Santiago Caputo, ¿no? Que es el que le mete fichas para ese lado. Vos cuando no me preguntabas si Milei podía cambiar, hacías que no con la cabeza. No, lo que charlamos antes, puede haber un acting, pero eso no puede durar mucho. Él no es un personaje y parte de eso es parte de su éxito, ¿no? Él es genuino en esa inestabilidad, esa violencia, lo que conocimos de él. Calculo que eso, creo que eso no puede cambiar. Y aun cuando eso, suponiendo en el caso que eso llegue a cambiar, hay un tema de fondo, que lo planteaba Vale, que el tema de fondo es el programa económico y la gente no llega a fin de mes. O sea, después él puede de repente moderarse y ser el tipo más cortés del mundo, pero aún así, ya a esta altura, año y medio de mandato, te empiezan a jugar por los resultados. Además, algo que a mí me impresiona es que esta moderación parte de la base de lo que te dice el gobierno, yo no sé si lo creen o no, pero te lo dicen, de que perdieron más votos con el votante pro que con el votante histórico de ellos, ¿no? Que es que era que le daba novedad a este fenómeno, ¿no? El trabajador más popular. Por lo cual, la tesis de ellos, bueno, si se moderan, lo invitan a Macri a comer milanesa, por decir un caso que se entienda, lo recuperan ese votante. Si en cambio es el votante histórico de ellos, no, porque hay un tema de fondo ahí con el programa. Bueno, los números lo escuché ayer a Pagni que mostraba números de Sarazaga, que te indican que es eso, que es el votante histórico de ellos. Bueno, hay un tema bien de fondo, o sea, vos podés cambiar la forma, lo que quieras, pero estás perdiendo al votante que no llega a fin de mes, no es por otra cosa. Sí, parece estar errándole el diagnóstico. El gobierno, sí. Sí, hay un consenso de que el votante que perdió no es el del PRO, sino el joven de Rappi que... Tal vez para no eso los anuncios, ¿no? Que hizo, de que va a mejorar las jubilaciones, las pensiones por discapacidad, los fondos para educación, no son más que eso, más que anuncios, pero pareciera más orientado a ese público. Tratando de sostener por ahí a ese votante blando. Sí, sí. ¿Qué se imaginan para los próximos 2 años? ¿En Argentina? Sí. Qué Yo no sé difícil, qué ¿no? va a pasar la semana que viene. No se puede, no sé. Sí, yo estoy como en el día a día. Sí.
No, yo tengo como ya una obsesión, lo he hablado con Vicky sobre todo, de ver cómo se repiten determinadas situaciones, ¿no? Digo, esto de cómo vas viendo que actúan de manera similar, que suceden cosas similares. Digo, a veces uno lo dice y parece que además es cansador, ¿no? Pero en cómo funcionan como modelo. Y en general lo que uno sabe es que el paso siguiente, si sigue funcionando en espejo, es estas peleas supuestas de tribus, yo hablo siempre de especies, ¿no? En el arca. Y yo cierro el libro preguntándome eso, hasta dónde esas especies van a convivir y lo van a contener. Y para mí la pregunta sigue siendo la misma. Incluso cuando parecería ser que están peleados entre ellos y entonces en esto de leer la política con categorías políticas creemos que, bueno, perdieron los de las fuerzas del cielo y entonces Parisini perdió y Romo ahora... Yo ni siquiera creo eso. Creo que asumen costos en esta situación de estar convencidos ellos, y ese sí es un diagnóstico acertado, de que la memoria es muy frágil, de que hay una ayuda también del ecosistema mediático digital a que pareciera que todo se olvida muy rápidamente. Entonces uno ve que una semana es Laje el que agarra la bandera de la batalla cultural y sale a decir barbaridades. Y corremos todos a discutir a Laje. Y desaparece Laje y aparece Parisini. Y desaparece Parisini y vuelve el ingeniero del caos que había desaparecido. Entonces, digo, en esa salen y entran todo el tiempo, hay una tensión permanente. Pero a mí lo que más me preocupa es hasta dónde Roca, Manieto y compañía van a soportar a Galperín y a Endeavor. Porque la pelea es esa. Digo, ¿quién de esos grupos económicos gana la puja distributiva? Ayer lo vi a Alejandro Berkovich que mostraba las pérdidas de lo que para nosotros son los ricos de la Argentina. Y si uno mira ese gráfico, pero con las empresas vinculadas al capitalismo de plataforma, con Galperín a la cabeza, Ualá, no perdieron. Claro. Entonces tiene un Pero respaldo Globan económico. se derrumbó, sí, algunas sí. Globan sí, pero por otras cuestiones. Claro, Globan se derrumba porque no logra mostrar los resultados económicos que había prometido. Exacto. Lo que pasa es que las empresas más vinculadas a la industria, Techint, que cotizan en la bolsa de Nueva York, se derrumban porque la economía actividad argentina no está funcionando y desde afuera dicen esto vale menos. Y hoy Reidel lo anuncia Adorni, pero digo, el hombre en las sombras vinculado con Silicon Valley, con ese capitalismo de plataformas y con estos unicornios, anuncian la privatización de una parte de Nucleoeléctrica, y él eso lo había anunciado posterior del acuerdo con el fondo, que uno cuando revisa los anuncios de privatizaciones son todos después del acuerdo con el fondo. Entonces, son las cosas como en esa vorágine de discutir a Karina y a Milei, uno ve que van pasando cosas que tienden a algo muy parecido a lo que ya hizo Caputo en el 2018, que es, se quedan sin dólares, privatizan empresas, y con una velocidad que a mí sí me sorprende, y con una injerencia norteamericana y de visitas de funcionarios norteamericanos que por ahí se nos van pasando. La semana pasada, en el medio del caos, anunciaron una base operativa y la Secretaría de Estado norteamericano felicitó a la Argentina en algo que el gobierno no cuenta. Y uno se tiene que preguntar por qué no lo cuenta también. Entonces, yo veo como eso, como mucha información y un ataque a la prensa, en esto que hablábamos la vez pasada, de atacar a quien puede cartografiar el momento, quien puede Bueno, hoy ordenarlo. denunció de nuevo a Ari Lijalad, ¿no? El presidente de la Nación lo denunció de nuevo a nuestro compañero acá del Destape. Y a Nicolás Un Antos. abrazo. Ah, y a Y Nicolás a Antos, Julia, mirá. creo que también, Sí. por una demanda, y además ya civil. Sí, Claro. les pide plata. Sí, Exacto. les pide plata. ¿Qué Julia ven, Mengolini también, no Sí. sabía. A Julia también. Juan y Vicky, de esa pelea entre fuerzas del cielo, los de la Fuerza del Cielo, y la tropa virtual y la tropa territorial. Los veo muy gastados a la parte de Fuerza del Cielo, ¿no? A toda esa tropa libertaria, los veo cansados, los veo quebrados de espíritu, los veo sin coordinación incluso, o sea, ya una propia parte de esa tropa en rebeldía, franca rebeldía. ¿Ya o sea, no le responden a Santiago Caputo? Sí, igual todo el esquema más o menos orgánico, o sea, ya algunos, en realidad lo siguen mucho más, te diría, pero creo que está bueno eso, ¿no? Sí, Ahí en los el que caos. están con Santiago responden a Santiago. Y cuando se callan es porque está callado Caputo. Digo, Parisini, la vieja banda de la derecha diario, Carreira, Parisini. Digo, todos ellos Pero, responden a Caputo. Parisini salió con todo. Vos decís, le atribuís esas cosas que dijo
De la el hija del Gordodán juez y todo eso. a Caputo. Sí, porque en realidad son ellos. Digo, ellos han publicado esta foto donde está esta chica Micaela, que era funcionaria del gobierno de Macri, que quedó en el grupo de ellos, que de hecho es la única chica, digamos. Y son 3 bandas. Después está la banda que responde a Oría, que son los que hacen la campaña, digo, Iñaki, Eugenia Rolón, la fotógrafa de Milei. Digo, hay un grupo que es más el grupo de Karina Sí, incluso, claro. ¿no? Digo, Santiago, Sí, sí. Oría se reporta más con Karina. Y que se notó mucho el fin de semana cuando salieron con este posteo de un misionero a defender a Karina y todos replicaban. Ahí quedó muy claro cuál es el núcleo que responde a Karina. Y después hay otro grupo que van y vienen, ¿no? Que son como los más marginales que aparecen, que son cuentas nuevas. Pues yo te decía que hay algunos tuiteros más o menos conocidos. Hay uno que es el que hizo el liberalismo muscular, un tipo grandote que hacía como clase de libertarianismo en gimnasio, más o menos conocido, que está en franca rebeldía y le da a Karina todos los días, le empezó a tirar ya con el tarot, o sea, en Dos Pelamar empieza con Conan, que da todos temas muy tabús que ni ellos lo decían. Claro. O sea, hay una cosa ahí de que, y de hecho sé que han hablado con este pibe, con algunos más, o sea, como que ya no los pueden ni ordenar. Hay una cosa de al verse quebrados, eso como de espíritu, de mística, de proyecto, que es muy difícil de ir para Ser atrás. oficialista es difícil. Claro. Sí. Asumir que hay Claro. que defender todo es difícil. No es lo mismo la rebeldía de te puteo y digo, no me importa el costo. Digo, tener que hacerse cargo de decisiones que perjudican a la gente es costoso. Digo, yo creo que Parisini está jugado y además también disputan su propia marca. Digo, yo creo que Daniel Parisini sabe que sobrevive a este gobierno haciendo ese show, como sobrevivieron Posobiec en Estados Unidos, Rogan, que digo, cuando no era presidente Trump, siguieron ahí porque va a seguir habiendo una audiencia para esos personajes. Vicky, Antes, perdón, sí. hablamos de cómo sigue Argentina en 2 años. Sí. Es muy difícil de saber, pero ahí sí creo que hay algo que va a seguir esta idea que la discusión está contaminada con violencia, con odio, que Milei la personifica, obviamente no lo inventó él, es el mejor personaje y nada más, pero sí hay un cambio ahí en el sentido común, si quiere, de la época, lo que se puede hacer y decir, que eso ya quedó corrido. Puede gobernar otra persona, pero creo ahí ya de base se movió algo. Milei colaboró, obviamente, él es una expresión de eso, pero sí hay algo que creo que sigue. Vicky, ¿sigue existiendo el triángulo de hierro? Para mí nunca hubo triángulo de hierro. Para mí siempre fue como una línea recta con 2 terminales. En una punta está el presidente y en la otra su hermana. Con esto no quiero decir que el mencionado arquitecto del triunfo sea un personaje menor, pero sí me parece que él puede irse por cuenta propia y al mismo tiempo fue alguien fundamental en la construcción del cuento de La Libertad Avanza. Pero todo lo que se decide entre hermanos. Yo realmente no sé qué va a pasar en 2 años. Me cuesta hacer ese tipo de futurología. Y respecto de las fuerzas del cielo y demás, yo creo que hay algo que pasó, empezando por el presidente, que cuando le colgaron la banda y el bastón perdió como la gracia. Como ese efecto que generaba en las personas, que yo veía cuando cubría la campaña, bueno, no pasa más. Y lo otro que pienso es que esta banda de militantes digitales que hicieron a Milei en esa campaña de 2023 y manejaban las redes de una manera espectacular, también perdieron la gracia. Y a eso sumo esto, Twitter es... Mira, lo pongo en este ejemplo. Cuando Milei habló en Davos de que dijo que los gays son pedófilos, no lo dijo así, pero lo Sí, sí. resumo. Al otro día La Nación, Clarín e Infobae hicieron una nota cuyo título era ¿Qué es el wokismo? O sea, tuvieron que explicar... Un de término qué que en estaba Twitter es Exacto. hiperextendido. ¿Por qué? Porque y lo voy a personificar, generalizar, ese trabajador que se levanta a las 6 de la mañana en Moreno y espera el colectivo para tomar el Sarmiento y moverse a Capital Federal, no le importa. O sea, su INDEC es la heladera, o sea, no hay más que eso. Entonces digo, también por esas circunstancias me cuesta mucho pensar qué podría pasar en 2 años. Yo, por supuesto, espero que este
presidente y su vice cumplan su mandato, porque somos personas que creemos en la democracia. Y una cosita más, y no hablo más, respecto de las... porque venían hablando y se me ocurrían cosas. Respecto de los ataques a la prensa, por supuesto, abrazo y solidaridad con Nicolantos, con Ari Lijalad y con Julia Mengolini, pero lo que no tiene en cuenta este gobierno es que a los periodistas y las periodistas ese tipo de agresiones nos envalentona, Sí. nos da ganas de trabajar, nos genera curiosidad y a pesar de la precarización y de que este trabajo es absolutamente ingrato y mal pago, nos obliga a laburar mejor. Y me parece que bueno, que no se están dando cuenta. A mí, digamos, no me ofende que Milei me diga ensobrados. Me parece un tarado, digo eso, ¿no? Y me parece que con esto es suficiente. Bien, es un buen cierre. Es Vicky, un buen cierre. ahí la tienen a la autora de Karina, la biografía no autorizada de Karina Milei. Juan Luis González, autor de El Loco y la Fuerza del Cielo. Valeria de Croce, El Arca de Milei. 3 librazos, que pueden, Impresionante. 4. Esto es un lujo. Pueden- Yo te digo, un lujo lo que acabamos Pueden de hacer. encargarlo ahora mismo, lo compran por las plataformas de las que Sí. tanto hablamos y ya se lo llevan a su casa mañana. Gracias, chicos, Gracias por por venir. haber Muchas venido. gracias. Gracias. Muchas gracias.